Hoy para mí es un orgullo poder anunciarles que el Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad por fin tiene las primeras 60 pistolas Taser que entre junio y julio ya, este mes que empieza ahora, van a entrar en acción. Fue con mucho cariño, nosotros compartimos muchas horas, muchos días, también nos peleamos en algún momento. Nos juntamos cuando vimos a la Argentina en peligro. Quiero ser presidente para garantizarte que el crecimiento económico de los próximos años va a ser redistribuido entre todos los argentinos, que va a haber crecimiento con inclusión social. Conmigo, operativo de desánimo, operaciones de tipo, no. A esta altura, por la experiencia que tengo, yo siempre tengo una misión, un propósito, una decisión muy clara. Mira, yo tengo un hijo, se llama Pedro, tiene 4 años, él tiene autismo. Mi nene, por ejemplo, se bajaba la ropa últimamente, que nosotros notamos eso, se desvestía todo y hacía cosas a nosotros en la panza que nosotros lo notamos raro. La parte de la zona pudenda o del bulto quedó como más resaltado cuando lo fue esculpiendo. Yo le dije, déjalo así, que está bien, que es un atributo de Marcelo, pero no fue con ánimo de ofender a nadie, ni de cargar a nadie. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Buen lunes para todas y todos. Esto es Algo que Contar. Tenemos todo lo que necesitas saber para que termines el día completamente informada o informado. Y antes de arrancar, obvio, ¡saludo al equipo! No, perdiste. Ya está, ahora vos parado y yo eso sentada. de chico, ¿viste cuando hacías El juego de la silla. Un día tenemos que jugar al juego de la silla en vivo. ¿Qué haces, querido? ¿Todo bien? ¿Y esto? Cadita. Por eso tardaste, No, porque te estuviste armando este luquete. Ay, te voy a pasear en correa, bebé. Ay, es mi sueño. Es un poco temprano. No, ya son las 10:04, ya estamos autorizados. Ahora ya protección al menor ya fue. Mira, me dan ganas de... Ya, te iba a hacer una maldad, la de correrte la silla, pero ya No, hace que un no montón. suelda ya. Si se me quiebra algo ya está. Me tenés que sacrificar. Quedás acá. Olvídate. ¿Todo bien, Pato? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Bien y vos? Buenas noches. Bien, alguien tenía que ser serio en este equipo. Para eso está Mayra, por supuesto. Igual, Por favor. Mayra, ¿vio un informe? Vi un adelanto del informe de Algo que Contar que vamos a pasar dentro de un rato. Sí. No sabía que tenías tanta predilección por el arte. Ah, yo pinto cuadros, ¿sabías? No sabía nada. Ay, quisiera ver algún día. Bueno, después les voy a mostrar. No, te dejan como anonadada ante una característica muy contundente de una escultura. Ah, me parece que ya sé por dónde viene la mano. En un rato lo Una vas a que ver. se develó hace poquito. Una cosa como protuberante. Sí, algo que... sí. Así que quédense porque en un rato viene Veremos. el informe lúdico de Algo que Contar que no te lo puedes perder. ¿Y cómo le va? ¿Qué pensás? Buenas noches. ¿Cómo tuvo usted el fin de semana? Bien. La verdad que contento, tranquilo. ¿Fue el plomero Olivos? Sí. ¿Tuvo clase con Lito Nevia? ¿Era Lito Nevia o Lito Vitale? No, Lito Nevia. Lito Nevia, excelente. Vitale se le toca... Y me pongo a estornudar al aire. Esperé a ¿No que estuvo en empecé. Chapadmalal, Alberto? Por eso, me llevé la guitarra y cantamos. Fue Donald y fuimos a... Una joda bárbara. Sí, fui a la Donald va playa. mucho a Chapadmalal. Sí. Yo en el verano estuve esperando que Donald liberara la cabaña para que lo usara yo, una que alquilé. mira. En un tiempo Bueno, la compartido cabaña muy esa frente al mar, ¿no? Frente al mar, cantando... ¿Al bar o al No, mar? al mar. Cantando al mar. las olas y el viento, Sucundum. Bueno, sí. se renovó. Está listo para afrontar esta semana que se viene con todo el Estamos miércoles. listos para recibir los yuanes de China.
Bueno, eso por ahí tardan un poquito más en llegar, Alberto, pero miércoles Sergio y jueves... Tomás, no tome más deuda. Miércoles y jueves tenemos a ver quién va a ser el candidato a jefe de gobierno porteño por el Cambiemos. Bueno, algunos dicen que es Guado. Guado. Guadu, la reina del Nilo. No, tampoco perdido el presi. Está bien. Bueno. Ya, es lunes, de a poquito. De a poquito. No hay que acelerarse tampoco. Vamos tranquilo. Para el miércoles más o menos llegamos a enfilar los pasos. Jueves capaz que entramos en tema. Excelente. Bueno, muy bien. Voy a saludar a uno de los invitados, Federico Machado. Muchísimas gracias por venir esta noche. Bienvenido, economista de Open y del Observatorio para la Economía Nacional. Y Alejandro Mancilla, analista político. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bien. Hay un montón para conversar esta noche. Bastante. Bueno, muy bien. Y arrancamos, por supuesto, con la noticia del día, porque el fiscal de la causa por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner pidió la elevación a juicio de los 3 acusados. Estamos hablando de Fernando Sabac Montiel y su novia, Brenda Uliarte, señalados como coautores del intento de magnicidio, y también Nicolás Carrizo como partícipe secundario. Pero tanto la vicepresidenta como a su defensa no están a favor de la elevación a juicio tan temprana por entender varias cuestiones. Por un lado, que no se abarca la situación de la autoría intelectual del intento de asesinato. Tampoco se toman en cuenta el pago de 12 millones de pesos de una empresa vinculada a uno de los amigos de toda la vida del expresidente de la Nación, Mauricio Macri, a Revolución Federal, esta agrupación política que nuclea en su mayoría a jóvenes opositores y bastante violentos, entre otras cuestiones también como la pista Gerardo Milman, señalado por un testigo como quien habría dicho unas horas antes del intento de asesinato: cuando la maten yo voy a estar camino a la costa. Y tampoco la declaración de una de las asesoras que habría estado con él, que estuvo con él en Casablanca, este café muy cerca del Congreso, respecto del borrado por este hombre, Milman, hombre de Patricia Bullrich, de todo el contenido de su celular. Está en comunicación telefónica Gregorio Dalbón, abogado de la vicepresidenta de la Nación. Doctor, muy buenas noches. Agustina Canfer y todo el equipo lo saludan. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Bueno, muchas gracias por atendernos en días como hoy, muy complejos, por supuesto. Y quería preguntarle cuál es la principal preocupación por parte de la vicepresidenta y su entorno jurídico respecto de esta elevación a juicio que estaría pronta a concretarse por parte de la jueza. La preocupación es no la pista Milman o la pista Bullrich o la pista... El tema es que cuando Cristina está ante la justicia, estamos notando que el principio de igualdad ante la ley parecería ser que para ella no existe. Es decir, cuando está imputada, se la condena sin pruebas; cuando está de víctima, no se quiere investigar. Nadie está diciendo que Milman tiene la culpa, es culpable o que... No, sin duda, lo tiene que determinar el Poder Judicial, pero en la carta expresada por la vicepresidenta en sus plataformas, en su sitio web personal y en sus redes sociales, ella habla, bueno, justamente de la celeridad que está teniendo la justicia, como usted señalaba, doctor, en esta causa, sin tomar todas las medidas de prueba que ella requeriría como suficientes para elevar a juicio a estos 3 señalados y también quizás a otros. Sí, yo te quería ir diciendo que nadie está, o sea, todos tienen su principio de inocencia intacto. Lo que nosotros pretendíamos con el fiscal Rívolo es que se investigue para que haya un plexo probatorio importante al momento de que vaya al plenario, es decir, al debate oral, no que vaya con una poca prueba o con, digamos, sin una gran investigación, porque no estamos hablando de una pavada, estamos hablando de un intento de magnicidio. Entonces, la preocupación que tenemos en esta causa particularmente es la falta de profesionalismo, de idoneidad, primero que tuvo Capuchetti en cuanto a situaciones que han sucedido con el teléfono de Sabac Montiel, mínimamente negligentes, como dice Cristina, y otras que tienen que ver con solicitudes y sugerencias de prueba que se hicieron por parte de la querella y que no tuvieron éxito por parte de Carlos Rívolo, que es el fiscal, que el fiscal, para que todos los televidentes lo puedan entender, es quien representa a la sociedad, es decir, en este caso, a la víctima. Y la verdad nos parece extraño que trate de sacarse la causa de encima sin siquiera entender que hubo una secretaria que fue a declarar y que dijo
que le borraron el celular, un profesional, un perito técnico profesional, y ese celular que le borraron lo hicieron en la oficina de Patricia Bullrich. Entonces uno dice, ¿por qué no investigan qué pasó, quién lo borró, por qué lo borraron, qué es lo que sucede? ¿Por qué nadie está culpando a nadie? ¿Pero por qué no van por esas vías de investigación? Doctor, para que una causa de un intento de magnicidio termine mínimamente con un plexo probatorio, digamos, robusto. Y hoy, como va la causa a juicio, realmente da pena. Doctor, Patricia Blanco lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo bien, le pregunto para que nos explique, ¿cuál sería la complicación de que este tramo de la causa, como dice el fiscal, con 3 detenidos, personas que ya tienen su procesamiento confirmado, avance hacia la instancia de juicio oral mientras se siguen recolectando pruebas sobre las otras pistas, como por ejemplo la pista Milman? No conozco mucho de esto. Nunca me ha pasado, nos ha pasado, que una vez que se eleva una parte de una causa a juicio oral y se sigue investigando en instrucción otro tipo de situación, haya un segundo juicio. Bueno, pasó con el caso de 11, por ejemplo. Debido fue a juicio en una segunda etapa. Sí, nada más. No hay otro. No hay otro. No hay otra cuestión parecida, digamos. ¿Caería, doctor, como en el saco de cosa juzgada, por ejemplo? No, el tema es que, la verdad, lo que creo es que cuando una causa de un intento de magnicidio tiene que ir a juicio, tiene que ir realmente con la anuencia de la querella y con la anuencia del fiscal. Si bien el fiscal es la persona que insta la acción, que representa a la sociedad, la querella a través de la ley de víctimas hoy tiene muchísima, pero muchísima más fuerza que lo que era un querellante un tiempo atrás la ley de víctimas. Y la verdad es que cuando una víctima está pidiendo alguna medida de prueba, mínimamente, por una cuestión profesional, Carlos Rívolo debería hacerla. Y si no las hace y manda el juicio, se va a perder, Patricia, se va a perder. No lo van a hacer, evidentemente Capuchetti ya dijo que no lo quiere hacer. Entonces, ahí está el problema, ¿no? Uno dice, cuando es investigada, no hay ningún problema, pueden estar 10 años mintiendo con tapas de diarios y después termina Marijuán pidiendo un sobreseimiento, como pasó con la ruta del dinero acá. Y en referencia a cuando ella es víctima, que está solicitando ni más ni menos que se investigue a las personas que quisieron matarla. Rápidamente quieren elevar la causa. Estamos hablando de septiembre del año pasado. No pasó nada para un intento de magnicidio. Vos sabés los plazos que hay en instrucción cuando las causas son complicadas. Fíjate vos, la gran diferencia que hay cuando Cristina es víctima, lo que duró la instrucción, y cuando Cristina es imputada, lo que duran los procesos. Entonces, de 8 años a 10, de 6 a mínimamente 5 años, 15 años, 12 años. Doctor, entonces, cuando la vicepresidenta es imputada, los plazos en los que ella permanece bajo un señalamiento, bajo una sospecha, duran muchísimos años. Exacto, cuando las sospechadas son otras personas que tendrían vínculos con la oposición política, los plazos son se aceleran notoriamente. Sí, se aceleran cuando es víctima. Yo no estoy comparando con otras personas ni con la oposición. En esto no, me parece que en esto que le pasó a Cristina no tiene la culpa ni la oposición. Yo no estoy planteando una cuestión que tenga que ver con la política, sino con lo jurídico. Y lo jurídico es que me parece que en este caso fue víctima Cristina. ¿Por qué no le dan la posibilidad, como a todas las víctimas, de poder sugerir prueba y de que esa prueba se analice? Después, si la prueba nos conduce a la nada, no será requerimiento de elevación de juicio. Y si la prueba realmente nos conduce a algo más, vámonos a un juicio oral con una prueba robusta y con intenciones de ver realmente todas las aristas que pusieron esa pistola a 10 centímetros de la cabeza. Porque no es una cuestión de 3 loquitos sueltos. Gregorio, ¿y vos por qué te crees? Sí. ¿Por qué pensás vos y la vicepresidenta que la justicia actúa de esta manera? No, lo que piensa Cristina hay que preguntárselo a Cristina. Lo que pienso yo es que evidentemente no hay una igualdad ante la ley entre por lo menos la justicia federal, parte de la justicia federal para con Cristina, y bueno, obviamente Cristina para con la justicia
Justicia tiene también algunas cuestiones que las hace públicas, ¿no? Esto de hablar de la mafia judicial, del partido judicial, evidentemente ahí hay algo que no tendría por qué, digamos, el Poder Judicial tomarse a pecho las palabras de Cristina y tendrían que tratarla como a una víctima más. Ahora, Dalbón, como a una imputada más, como la han tratado. Entonces digo, bueno, es esa parte, la jurídica, la que entiendo, ¿por qué no le dan a ella la posibilidad de tener toda la prueba antes de llevarse a juicio? ¿Y cuál es la respuesta que ustedes tienen como representantes judiciales de la vicepresidenta? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Por qué la celeridad? ¿Hay un argumento jurídico? ¿Hay una intencionalidad? No, yo creo que la intencionalidad es no... bueno, ahora evaluaremos el tema de lo de Rívolo. Lo de Capuchetti estaba clarísimo desde el primer día, ¿no? El primer día la negligencia de perder el teléfono de Seba Montiel. Yo tuve grandes situaciones con Cristina. Al que se le borraron los datos, ¿no? Recordemos que no se pudo obtener ninguna información de ahí. Ahí no está claro quién tuvo la culpa. Si la Policía Federal, que fue esa misma noche y que intentó recuperar la información del teléfono y enchufó mal y terminó reseteando el teléfono, o si cuando ese teléfono llegó a la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y también intentaron recuperarlo y se terminó de confirmar que no estaba. No deja de sonar muy llamativo que en una causa tan fundamental cometan esas torpezas técnicas personas que están justamente preparadas para eso, ¿no? Estamos hablando de peritos. Sí, y estábamos hablando de un intento de magnicidio. Me parece que ahí hubo negligencia de la jueza en la cadena de custodia de ese celular y después hubo negligencia de la Policía Federal. El tema es que, bueno, hay que investigar esas cosas. Evidentemente, bueno, las recusaciones se hicieron, no se hicieron lugar a las recusaciones que se plantearon, y también yo creo que esto, y lo digo con convicción de creencia, no con pruebas concretas porque no las tenemos, sino que queremos tratar de que se busquen para ver si realmente podemos lograrlo. Este tipo de situación, lo que pasó con Cristina, si salía la bala, el pandemonio no hubiera tenido la cortina de impunidad porque se hubiera ido entre todos seguramente, o hubiera sido otra la historia. Pero que esto, si está la mafia, como consideramos algunos, detrás del intento de magnicidio, eligen el día que lo hacen. Y el día que lo hacen eligen y ven quién está de turno. Y de turno estaba Capuchetti, y de turno estaba Rívolo. Entonces son cuestiones que uno por lo menos tiene que tenerlas en la cabeza y decírselas a su cliente. Y Cristina le abrió la puerta de su casa. Confió en Capuchetti, confió en Rívolo, y ahí hubo algún tipo de discusión en algún momento entre nosotros con respecto a esta situación, ¿no? O sea, de entrada, yo le dije que no coincidía con este tipo de jueza, que me parecía que era idónea, que no estaba preparada para una causa de esa naturaleza. No, a los pocos días perdió el teléfono. Tuvieron 1 mes o 2 meses para reconocer la situación del teléfono de Seba Montiel, de la persona que había intentado asesinarla. Y yo siempre creo que hay algo más, pero bueno, por eso el olfato del abogado, el que quiere ir por más, el que quiere ir por todo. Bueno, evidentemente uno es particular, no está en la función pública, quizás tiene más tiempo, y los fiscales que están en la función pública quizás tienen otros intereses o por ahí tienen más causas y no le dan la importancia necesaria de algo tan importante como, valga la redundancia, el hecho de haber querido matar a una vicepresidenta. Bueno, resulta insólito, doctor. Contra el lumpen, ¿no? A juicio oral, que realmente va a ser un fracaso, lo que decías vos, Patricia, en relación a la instrucción. La instrucción deja de existir porque después se va a ir el interés a la parte de juicio oral. ¿Y vos crees que vamos a tener posibilidades después de tener un segundo juicio? Yo creo que algo tan importante no merece 2 juicios, merece 1 y en serio. Y la verdad, me parece que de serio esto de Capuchetti y de Rívolo no ha tenido nada. Bien, doctor, muchísimas gracias por este contacto. No, a ustedes. Muy amable. Buenas noches. Era el doctor Gregorio Dalbón, representante legal de la vicepresidenta de la Nación, tras el conocimiento de la noticia de la elevación, del pedido de elevación a juicio por parte del fiscal de la causa por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a cambiar de tema, pero seguimos en política, por supuesto. Mayra, porque hubo un fin de semana
amistoso, podríamos decir, dentro del Frente de Todos. Hubo palmaditas en el pecho, abrazos, trenes. Buena onda. De hecho, fotos que van marcando, van pintando el cuadro que va a ser la escena electoral del Frente de Todos. Ahí estamos viendo a dos de los protagonistas que tienen que ver con los ministros de Economía, Sergio Massa, y del Interior, Guado de Pedro. Estuvieron viajando en tren porque se inauguró un trayecto que une Mercedes con otra localidad también de la provincia de Buenos Aires. Tomás Jofré, ¿no? Tomás Jofré. Un tren turístico. Y que disfrutaron del paseo, después estuvieron hablando y ahí se los vio muy en sintonía, con chistes. Bueno, los dos coqueteando con lo que pueden ser las candidaturas. Hoy por hoy se habla de Guado de Pedro como eventual postulante a presidente. También hay algunas versiones que indican, si bien Sergio Massa todavía nadie lo da por descartado la posibilidad de que pueda llegar a ser el candidato presidencial o que pueda integrar la fórmula, también algunos empiezan a ponerlo en un lugar de candidato a senador, primer candidato a senador. No nos olvidemos que en la provincia de Buenos Aires se eligen senadores nacionales este año, al igual que diputados. Y también AUS, la foto que se dio inmediatamente después de esta con Guado de Pedro, con Sergio Massa y Axel Kicillof, otro también que sigue en la danza de nombres, aunque está cada vez más cerca de volver a competir por la provincia de Buenos Aires, que es lo que él quería, ese lugar de tratar de conservar o apostar a lo que era su proyecto de 8 años. Ahí estamos viendo un encuentro, se juntaron a tomar unos mates, como dijo Sergio Massa, con ¿a tomar Mariana unos mates Galmarini, o a sacarse la foto? Y las dos ponen cosas, mates, ¿no? ponen mate por ahí. La excusa fue hablar de lo que iba a hacer Sergio Massa por la provincia de Buenos Aires en su viaje a China, que están llegando recién mañana. Y de paso sacarse la foto, y ahí estamos viendo a los tres principales candidatos, Massa, de Pedro y Kicillof. ¿Cuál va a ser el orden? Todavía no está definido, pero ya se empieza a ordenar el panorama dentro del Frente de Todos. Bueno, por lo pronto, Mayra, las intenciones del ministro de Economía de competir únicamente no se estarían cumpliendo. No, porque entonces por ahí eso lo desplaza de la competencia. Sí, está más encaminado hacia que finalmente se defina un candidato en primarias, y ahí iría un candidato que tendría todos estos respaldos, ¿no? Frente de Renovador, Kirchnerismo, gobernadores, y después del otro lado el escenario que están viendo es que de los que se lanzaron, porque hoy también se lanzó Agustín Rossi, el que quedaría o llegaría con más chances de pelear esa interna sería Daniel Scioli. Vamos a compartir, Mayra, un fragmento de este encuentro en el que parecía que todo estaba como en una buena frecuencia, ¿no? Se ve que hay como al menos una intencionalidad de no mostrar las fisuras dentro de los competidores. Guado de Pedro y Massa en Mercedes este fin de semana. Vamos a seguir construyendo este modelo productivo con inclusión, y vamos a seguir poniendo lo mejor que tenemos nosotros, que es el corazón, la voluntad y la militancia, para construir una Argentina justa, libre, soberana, independiente y para todos y para todas. Queremos un saludito, porque viaja a China a buscar recursos también para el sistema ferroviario. Va a ser un viaje y va a seguir poniendo el cuerpo. Agarró una papa caliente y va a seguir poniendo el cuerpo. Fue con mucho cariño. Nosotros compartimos muchas horas, muchos días. También nos peleamos en algún momento. Nos juntamos cuando vimos a la Argentina en peligro, cuando vimos que no había límite, que todo era para unos pocos. Empezamos a pensar cómo reconstruir la idea de esa gran familia que hoy representa el Frente de Todos. Por eso, como bien decía Guado, uno de los grandes compromisos que tenemos que tener nuestra generación es la planificación de un programa de desarrollo ferroviario
que sea una política de Estado, que gobierne quien gobierne, no viva situaciones como la que planteó en el 2017 Guado. Como bien dijo Guado, podemos cometer errores, los cometimos, muchos. Pero no tengan dudas que gobernamos con el corazón en la mano y que pensamos la Argentina con convicción y con sueños de futuro. Bien, ahí veíamos a posibles precandidatos presidenciales, quién sabe, juntos en Mercedes. Alejandro, y lo que estamos viendo, esta unión, esta frecuencia, esta fraternidad prácticamente, ¿es genuina o es un intento de no exponer las fisuras entre ambos de cara a lo que se viene, que es a ver quién sube? Claramente es una actuación política, ¿no? O sea, no es genuino. Pero bueno, creo que últimamente en el peronismo ha habido este tipo de acuerdos de fondo que aparentan ser importantes para la ciudadanía, pero que el trasfondo dentro de la propia organización siempre existen fisuras muy grandes, ideológicas, de intereses, de pasiones, que los distancian unos de otros. Guado de Pedro uno lo puede caratular como una persona que realmente se autosuperó muchísimo. Esto es por un lado. Es un hombre que tiene una formación importante dentro del campo de la gestión. Ha sido diputado nacional, ha sido consejero de la magistratura, hoy es ministro del Interior, o sea, tiene conocimiento de todos los actores del poder en la República Argentina. Y además se autosuperó él mismo dentro de su patología que padece, y que eso es muy importante valorarlo. Massa, bueno, ya sabemos que tiene sus propios intereses, sus propios juegos y su propia vocación de poder. Creo, y lo dije en alguna oportunidad también en este mismo canal hace un tiempo, de que Massa tendría que jugar más en el plano de la provincia de Buenos Aires para arrastrar votos desde el plano bonaerense hacia una candidatura nacional, que en este caso podría ser la de Guado de Pedro, por ahora. Pero todo está vinculado también a cómo Massa pueda resolver los problemas económicos. Que eso es fundamental. La inflación pronosticada por distintas consultoras, que se va a conocer ahora 14 o 15 de junio, para este mes que está por terminar, hay un 9. Arranca con un 9, ¿no? La situación no sería muy próspera entonces para un ministro de Economía en esta etapa como para postularse. Es como si, por ejemplo, en el año 89, Alfonsín hubiese elegido a Zurril como candidato a presidente. Era un fracaso rotundo. Vos decís que sería más fácil, por ejemplo, desde el lado de Massa, ser candidato en la provincia de Buenos Aires, a senador, bueno, lo que sea, diputado, que no le van a atacar tanto con el tema de la inflación que si fuese candidato presidencial. Exacto, tiene que traccionar, digamos. ¿Y cómo digiere esto Massa en su personalidad y en su ambición, en todo caso, de ver tan cerquito la posibilidad de llegar al sillón de Rivadavia? Creo que Massa tonto porque no él es. agarró el Ministerio de Economía pensando en que era... Si él hubiese logrado de alguna manera dar algún tipo de resultado positivo dentro de la economía, hubiese tenido la posibilidad hoy de ser un candidato presidenciable favorito. Pero la economía no está bien y eso a él lo perjudica. Y creo que tonto no es y puede decir, bueno, no voy por la presidencia porque el espacio puede perder una cantidad de votos importantes, entonces apuesto por la provincia de Buenos Aires, que en sí el Frente Renovador, su ¿Lo hace por el potencialidad espacio, Alejandro? ¿O lo hace para no manchar su camino con una derrota anticipada en un espacio? Es más que nada preservar el espacio, que es lo que lo mantiene a él justamente para no padecer una derrota rotunda, al menos en el campo de la provincia de Buenos Aires. Su fuerte político es la provincia de Buenos Aires. Massa no tiene una estructura nacional con el Frente Renovador. El Frente Renovador es fuerte en la provincia de Buenos Aires y creo que tiene que apuntar desde ahí para acompañar a un candidato nacional que en este caso podría ser Guado de Pedro. Hoy también se lanzó Agustín Rossi, ¿no?, como precandidato. Sí, lo vamos a compartir en instantes. Y quiero ir con vos, Federico, porque justamente la delegación argentina está llegando mañana a Shanghái para abarcar esta serie de acuerdos, concretarlos y a ver si le damos un empujoncito a la cosa.
Es un camino lento, ¿no? No es que llega la delegación en el día de mañana a Shanghái, se ponen el gancho y la semana que viene, bueno, resulta que la inflación pasa de 9 y pico a 6. No, ni hablar. Me parece primero que todo... ¿Puede llegar a tener un impacto para la candidatura del ministro de Economía? A mí me parece que Massa lo que demostró dentro del Ministerio de Economía, más que nada, es tener mucha cintura política y mucha capacidad política para convocar actores, para generar acuerdos y demás. Sus resultados en economía hasta la fecha no han sido buenos y creo yo que el tiempo de acá a las elecciones, a las PASO, incluso a las generales, para bajar la inflación es demasiado poco. Me parece que el gobierno, dada además la situación crisis de la sequía, dada la situación de apriete con el FMI, dado el contexto que está viviendo el gobierno, es muy difícil que de acá a las elecciones la economía, por lo menos en términos de inflación, veamos una mejora que digas, bueno, Massa la verdad que es el ministro que resolvió el problema de la inflación en Argentina. Lo veo muy poco probable. En China se pueden conseguir algunos resultados buenos, se pueden conseguir nuevas inversiones o reactivar algunas que están pendientes, se puede conseguir ampliar el swap, pero creo que tiene más que ver con estabilizar la situación actual en términos de reservas, en términos de dólares. Digamos, no hay un impacto, inflación. Federico, no hay un impacto directo Inmediato ni en el corto plazo plazo ni en la góndola, digamos. Exactamente. En el bolsillo de la gente creo que es muy difícil ver un impacto en el corto plazo. Yo me pregunto si le pusieron una... No vamos a negar la creatividad, ¿no? Pero es como una panera dada vuelta, no es un sombrero chino. Hay que decirlo, está bien. Por ahí, viste, buscan en el Canva y no encuentran y bueno, dale vuelta a una panera. A Máximo le queda mejor, me parece, ¿no? Es que esto es como más un mimbre. Más oriental. Más finito. Hay un quilombo con los talles por ahí. Me gustó la imagen para la curva. Bueno, Federico, entonces lo que estábamos diciendo es que a nivel impacto electoral, que es más allá de las buenas intenciones que vamos a presuponer por parte de toda la comitiva, el impacto electoral no está a la vuelta de la esquina, al margen de lo que pueda llegar a tardar el beneficio de este viaje a China. En términos de bajar la inflación, me parece que no. Yo creo que si el Frente de Todos tiene chances electorales, van a tener más que ver con proponer un plan para el año que viene y con proponer una propuesta justamente económica para los más humildes, para los trabajadores, para el ingreso, para el desarrollo, para la industria, que pensemos en el año que viene, en lo que debería ser un mejor contexto, ¿no? Una mejor cosecha, el gasoducto terminado, un mejor contexto internacional. El gasoducto va a estar terminado sin lugar a dudas. Lo de la mejor cosecha... medio que quedamos a la buena de Dios, ¿no? Porque la sequía de este año tampoco era lo que estuvieran esperando en los pronósticos. Difícil que sea peor. Claro. De acá es solo para arriba. No sabemos si poquito o es mucho. Claro. Bueno. Viste que todo tiene un lado bueno, absolutamente. Bueno, bien. Alejandro, el optimismo ya lo podemos meter en el bolsillo, ir a votar, esperar, digamos, al 14 de junio, que más o menos se cierran, aunque sea, los frentes, para ver quién se acomoda en cada frente, ¿no? Porque alguno puede quedar afuera hasta el 24. Y hay que ver, desde el 15 de junio al 23 de junio va a haber bastante movimiento dentro de los distintos frentes, inclusive en Juntos por el Cambio, que hay que ver cómo resuelven su interna, que es bastante también complicada para ellos, dado de que estas peleas que existen entre Macri, Larreta, Bullrich y compañía no benefician mucho al espacio. ¿Cuántos precandidatos? Hagamos unas apuestas, sin decir nombres. ¿Cuántos precandidatos para el Frente de Todos? 2. ¿Para Juntos por el Cambio? 1. Ah, mirá cómo diste vuelta a las cosas. Bueno, ahora entonces sí te voy a pedir nombres. ¿Pero por qué no, está muy bien, pero está muy fundamentada, por supuesto. ¿Por qué pensás que va a ser 1 de Juntos por el Cambio? Porque hasta ahora hay 5 o 6. ¿Se van a bajar, decís? Sí, van a tratar de unificar en un solo candidato que creo que podría ser Larreta. ¿Quién decide eso? Pero, ¿Patricia se baja sabiendo que en las encuestas le va tan bien? ¿Y habiendo sido engordada de alguna manera por el propio Macri? Mira, Patricia no tiene una estructura nacional consistente como sí la tiene Larreta, en sociedad con el radicalismo, de alguna manera. Patricia tiene simpatizantes, no tiene dirigentes. Son dos cosas distintas. Larreta tiene dirigentes. Sí. Hay que ver este movimiento que va a pasar en la ciudad de Buenos Aires cuando le digan a Quirós, bueno, el candidato va a ser Jorge Macri. Sí. Bueno, pero... Si Patricia en provincia
dice, bueno, Alejandro, ¿no crees en las Pero lo acaba de subir a Grindetti. Es más, le pidió prestado a Santilli y no se lo dio, lo sube a Grindetti. Grindetti es Macri, directamente. Sí. Por ende es una pieza de negociación, para mi criterio. Entonces, la pieza de negociación en la ciudad de Buenos Aires de Larreta es Quirós. La pieza de negociación de Macri en la provincia de Buenos Aires es Grindetti. Entonces, vamos a ver qué cambio de figurita hacemos. ¿Pero no dicen que entre Macri y Larreta está todo roto? No, son amigos de hace muchos años. Y socios. Pero están enojados. Enojados están por una cuestión de que la ciudad de Buenos Aires, ellos no quieren que, principalmente Macri, no quiere que la gobierne el radicalismo, sino que siga gobernando el PRO. Sí. Y creo que eso se va a lograr de alguna manera. Pero en el medio del PRO tiene estas piezas de negociación que lo vamos a empezar a ver, esos movimientos, desde el 15 de junio al 23 de junio. Alejandro, ¿y vos no pensás que ahí no organiza ellos el Círculo Rojo? Mucho. Círculo Rojo tiene un poder fenomenal en el juego de ajedrez de la política. Milei es uno de ellos también. Eso no lo podemos apartar. Entonces, el Círculo Rojo se sienta y te dice, bueno, vamos a mover piezas. Macri es parte de ese Círculo Rojo, de hace muchos años, mucho antes de que entrara en el campo de la política. ¿Miembro fundador? Claro, con el grupo Los Ocho en la época de los 90. Mariano, ¿y qué, Alejandro, perdón, ¿qué le podrían ofrecer por parte del partido a Patricia Bullrich a cambio, una candidata bastante favorita dentro de los votantes de Juntos por el Cambio, a cambio de declinar su competencia? Puede ser que encabece la lista de diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires, que es una probabilidad. ¿No es poco para ella? No. ¿En este momento? No, creo que lo justo y necesario. Para luego, después, si Juntos por el Cambio gobierna, ¿qué posición tiene ella dentro del Ejecutivo? Ella fue candidata a diputada nacional en el 2015, cuando Macri fue candidato a presidente en esa primera elección. Encabezó la lista de diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires, que también cuando ella conformó su partido Unión por la Libertad, que después lo fusionó con el PRO, ella fue candidata a presidente en aquel momento, precandidata a presidente, 2014. Se bajó, negoció con el PRO, encabezó la lista de diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires, luego de ganar Macri en el 2015, renuncia a la banca para ser ministra de Seguridad. Tenemos a este momento de Juntos por el Cambio Facundo Manes, Carrió, Pichetto, Espert, Morales, Larreta, Morales y Bullrich. Con T7. Son un batallón. Tiene que unificarse en uno. ¿Y cómo convence? Hay mucho ego y mucha construcción ahí también. Para Juntos por el Cambio, con relación a que si van divididos, por más que ellos hablen de la competencia, de que es bueno que la competencia, pero una elección ejecutiva es complicado hoy, con un Milei muy fuerte, que los votos se le vayan por derecha. Muy complicado. Eso te iba a preguntar, ¿cómo haces para enamorar a los simpatizantes, decís vos, de Patricia Bullrich, que se queden con Larreta, que hoy se transformó por la propia dinámica que se dio en Juntos por el Cambio en una suerte de enemigo más que opositor nada más dentro de la estructura interna? Van a tener que hacer una campaña muy fuerte para enamorar a una juventud que está de alguna manera desquiciada de la política y principalmente de los dos espacios que hoy polarizan de alguna manera la Argentina a nivel político. Y hoy el PRO, ni el radicalismo, ni el PRO, ni la coalición cívica están logrando enamorar a esa juventud. No lo están logrando. Lo hicieron en el 2015, como lo hizo Cristina Kirchner en el 2011, ¿no? Que hoy tampoco enamora, es una realidad. Entonces, en parte del discurso de la vicepresidenta, no recuerdo si fue en el Teatro Argentino de La Plata o si fue en La Plaza el 25, habló de volver a enamorar, de la necesidad del partido unificado de volver a enamorar al electorado justamente, a la ciudadanía, a lo que despacito se fue perdiendo. Claro. El tema es cómo enamorás con un país que está casi destruido en no hay todos sus mucho índices. Lugar para el amor. Claro.
Con Cristina Kirchner, cuando gana la reelección en el 2011, con el 54% de los votos, había una confianza. Y además de una confianza, ella era una líder que de alguna manera tenía un poder de convocatoria. Lo sigue teniendo. No de la magnitud de aquel momento. Lo sigue teniendo. La única... ¿Te parece, Alejandro, con la plaza explotada de gente bajo la lluvia que ha perdido un rango de convocatoria? Algo sí, algo sí. No es lo mismo que en el 2011, no es lo mismo. Primero porque la cámpora o los líderes de la cámpora en ese momento tenían 12 años menos, la mayoría. Eran más pibes, tenían más Había una vocación identificación militante. de los jóvenes con pares en edad. Hoy la cámpora se cerró como se cerró Franja Morada en los 80 con Alfonsín. O sea, en vez de ampliar el espectro a más jóvenes, se cerraron. Y entonces no dejemos entrar más a ver si nos quitan los lugares a nosotros. Ese es el problema que tiene este tipo de estructuras. Entonces, me parece que, y con el PRO pasa exactamente lo mismo. No hay enamoramiento. Milei enamora de alguna manera, con sus locuras, con sus discursos, con sus conceptos, pero enamora. ¿Por qué enamora? Porque tiene una virtud que por ahí otros economistas que hacen política no la tienen, calle. ¿Decís que Milei tiene calle? No lo Mucho. hubiera dicho nunca. Mucho. Milei, no nos olvidemos que él antes... Tiene mucho estudio de televisión, diría yo. No, y tiene calle. Sí. ¿Por qué tiene calle? Él antes de ser panelista, gritón, ¿no? Sí. Un personaje muy folclórico de los estudios exacto. de televisión que no parecía que fuera a ser tan peligroso como hoy nos dimos cuenta. Sí, exacto. El Milei anterior a ser economista era jugador de fútbol, 1. Músico. Músico, 2. Cuando vos sos jugador de fútbol, antes de entrar a una inferiores, que él fue arquero inferior de Chacarita, él jugaba en potreros. El potrero te da calle. Está bien. Porque te interrelacionás con un montón de pibes y empezás a tener una visión distinta de las realidades. Lo mismo cuando tenés una banda de rock que tocas en pubs o en boliches. Te curtís, digamos, en una palabra, claro. Él tiene ese conocimiento que los demás no. Entonces sabe cómo tocar a la sociedad de alguna manera y principalmente a la juventud. Lo sabe. Alejandro, ¿vos pensás que existe la posibilidad de que Milei entre a un balotaje? Sí, muy probable. ¿Y quién se quedaría fuera en ese escenario? Yo creo que Juntos por el Cambio. ¿Y qué pasaría con Juntos por el Cambio en ese escenario? Se disuelve. Se disuelve. Se disuelve. Como se ha disolvido, como se ha disuelto, perdón, UNEN, como se ha disuelto el Frente Amplio Progresista, como se ha disuelto el Acuerdo Cívico y Social, o sea, se disuelven. ¿Y quién ganaría en el balotaje? Creo que por el poderío territorial que aún tiene el Frente de Todos sí tiene un buen candidato a presidente. Es un datazo que estás tirando. Es muy probable. Sí, digamos, si yo veo el potencial que tiene el Frente de Todos territorialmente en el conurbano y en el interior del país, principalmente el norte del país, es muy probable que puedan ganar el balotaje por poco, pero lo pueden ganar. Me da muchísimo vértigo. Pensar en la libertad avanza como el posible escenario para un balotaje, a mí me da vértigo. ¿Qué quieren que le diga? Taquicardia. Taquicardia yendo a votar esperando que sea el día después de las elecciones. Quiero compartir con vos, Federico, no sé si habrás visto hoy el streaming de Agustín Rossi, lanzando su candidatura presidencial. Hizo varias alusiones justamente a la situación económica, que es, digamos, lo que no se puede esquivar. ¿Cómo haces para desentenderte siendo parte del gobierno nacional de la situación económica? Tratando de salir airoso y de hacer propuestas que sean un poco más convocantes que el análisis del presente. Vamos a compartir, hace unas horas, más o menos 7:30 de la tarde, se lanzó oficialmente el jefe de gabinete como precandidato presidencial. Quiero ser presidente para garantizarte que el crecimiento económico de los próximos años va a ser redistribuido entre todos los argentinos, que va a haber crecimiento con inclusión social y con redistribución del ingreso, y que ese crecimiento se va a dar año tras año consecutivamente. Por eso quiero ser presidente, por eso te pido que me acompañes, que me des la oportunidad de ser presidente. Te invito a compartir mis sueños con los tuyos,
que seguramente serán los mismos de nuestros padres y de nuestros abuelos y que tendrán nuestros hijos y nuestros nietos. El de vivir en un país grande, en una Argentina soberana, con inclusión, con seguridad, con igualdad social y con crecimiento económico. Sobre todas las cosas, vivir con tranquilidad, que es lo que decíamos cada uno de los argentinos y de las argentinas. Bueno, muy bien, Federico, el analista económico de la mesa. Dura más o menos casi 6 minutos aproximadamente. Hicimos un recorte con lo más importante de Rossi lanzándose. Pero bueno, de alguna manera no se puede despegar de aquello de lo que forma parte. Qué difícil que es hacer una promesa de campaña en ese contexto, ¿no? Es muy difícil, me parece que el contexto económico claramente no acompaña a un candidato presidencial tan ligado al presidente de alguna manera, o como está llegando a esta elección, ¿no? Porque Rossi, quizás su trayectoria era más ligada al kirchnerismo históricamente. Me parece que ahora intenta ocupar un lugar muy cercano al presidente y en ese contexto obviamente que tiene que hablar de la situación económica y tiene que explicar de alguna manera que me parece que el discurso que viene teniendo el gobierno es el que va a tener o Scioli o Rossi, el que quede efectivamente en la carrera presidencial, que es decir, bueno, la pandemia, la guerra, la sequía, nos tocó bailar con la más fea durante estos 4 años del gobierno. Pero pese a eso logramos incrementar el empleo, logramos reducir justamente... Habla del desempleo justamente, habla de recuperar aquel país de Néstor y Cristina, digamos, forma parte del gobierno de Alberto Fernández, pero reivindica los gobiernos más puros kirchneristas en su discurso para candidatearse, ¿no? No puede esquivar la situación actual, pero bueno, va por la positiva. Bajamos el desempleo a niveles históricos, creo que es un 6.3 en este momento. La producción, la construcción y la entrega de viviendas. La baja del desempleo es casi uno de los logros más tangibles de este gobierno. Además, la recuperación económica de la pandemia en adelante. Claro, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Federico? Más tangible, pero no. Y bueno. Porque ¿quién lo puede negar? Pero la idea de tener un trabajo... Lo siente, ¿no? Pero todos aquellos que estaban empleados, que no deja de ser más del 40% de la población económicamente activa, no se da cuenta, ¿no? El problema de no tener trabajo es que no te alcanza para llenar la heladera. Cuando tenés trabajo y no te alcanza para llenar la heladera, entonces termina siendo... Eso es un poco, cuando la gente dice, nos compara con la crisis del 2001, la crisis del 2001 fue una crisis mucho peor en términos sociales. ¿Por qué? Porque había un gran porcentaje de población que directamente no tenía ingresos, es decir, que estaba desempleada, que no tenía una ayuda del Estado. Y por eso se produjeron los saqueos, por eso se produjo la violencia, por eso se produjo un montón de situaciones que son muy críticas y que justamente eso creo que es lo peligroso del discurso de Milei que recién hablábamos, que él plantea una dolarización que podría llevarnos a una crisis de esas características. Una crisis de falta de dinero, no de inflación y de exceso de dinero como tenemos hoy, sino una crisis donde haya poca moneda, circulen pocos dólares y crezca el desempleo, caiga la industria y lleguemos a una situación como esa, ¿no? Si efectivamente llevara adelante su plan, en caso de que en primer lugar pudiera viabilizarlo. ¿Sería como un 2001, Federico, o peor? Bueno, sería peor en términos de qué? En términos de que el 2001, ¿cuál fue la salida finalmente? Devaluar, ¿no? En ese momento hubo un debate fuerte. Algunos economistas planteaban que había que dolarizar la economía, es decir, profundizar el 1 a 1, y otros economistas planteaban que había que devaluar. Ambos tenían costos muy grandes. El 2002 fue un año terrible a nivel social y a nivel económico. Pero sin embargo, 2003 en adelante se vio que esa salida permitió recomponer el crecimiento económico argentino. En una dolarización vos no podés hacer eso. Una vez que vos dolarizaste ya no podés reintroducir una moneda. Porque ¿quién te va a dar sus dólares para recibir una moneda nueva que no tiene ningún respaldo? Entonces es una medida irreversible o muy difícilmente reversible que si nos lleva a una crisis como la del 2001 sería mucho más difícil salir. Y de las propuestas económicas que escuchaste del abanico de precandidatos presidenciales hasta el momento, ¿cuál te parece la más tangible, la más aplicable o la más convocante al electorado? Qué pocas propuestas económicas que hemos escuchado realmente, ¿no? No, si tenemos unos spots que vienen de Volver al Futuro viajando, otro haciendo Milei como... es el que habla más claramente con los riesgos de lo que propone, pero es el único que tampoco se le entiende mucho. Dice algo, dice dolarización. Yo creo que por eso avanza, porque tiene una propuesta concreta. Llegamos a un punto en el que Milei es el que más propone. Extravagante, pero es el único que realmente dice qué es lo que va a hacer en algunos términos, ¿no? Lo que no dice es cómo, ¿no? Lo que no dice es cómo. No dice cómo y además tiene economistas que lo rodean que dicen cosas contradictorias, ¿no? Se sumó Carlos Rodríguez que dice, no, bueno, esto no va a ser el primer año, al principio es imposible, es un eslogan de campaña, qué sé yo. Por otro lado, la propuesta de Ocampo y Kachanowski que propone algo completamente diferente. Por otro lado, lo que dice el mismo Milei en su libro, que primero va a implementar la banca Simon, etcétera. Bueno, cuestiones contradictorias entre sí incluso. Pero es el único que propone algo concreto. ¿La qué? Perdón, ¿qué dijiste? Simon. La banca Simon. La banca Simon.
Siguen hablando de cosas que no entendés. ¿Qué es la banca Simon? La banca Simon es una propuesta de Milei que actualmente no existe en ningún lugar del mundo. Yo soy el brutito de la mesa. No, claro, sí, sin duda. Que no existe en ningún lugar del mundo, que lo que él propone es separar los bancos en dos. Un banco en el cual vos guardás tus ahorros, pero no se los presta a nadie, es decir, quedan en el banco como en una caja fuerte. Y otra banca que se dedica solamente a la inversión, en la cual vos ponés la plata para que la invierta, ¿no? Entonces ya no sería como ahora que uno deposita la plata y el banco la presta, sino que se separa. ¿Otra clave más tengo que memorizar? Esa es la propuesta de Milei. Milei. Tenés que tener los dos puchitos. Una que la guardás y que no la toca a nadie y otra que la invertís. ¿Quién tiene? Hoy no existe. O sea, repasemos. Al Simon te juego, pero con... No entendiste nada, Luis, ¿no? Repasemos, porque la verdad que es interesante lo que quiere. Quiere dinamitar el Banco Central y armar dos bancos. Uno que sea ahorro... Dos tipos de bancos privados. Dos tipos, y encima privados. Sí. Ah, bueno. Es un delirio. A mí me gustó mucho, Majul, cuando usted explicó muy claramente la ley de oferta y la demanda. Ley de oferta y ¿Usted demanda. se acuerda cuando dijo que Argentina era el único país del mundo en el que cuando la gente se volcaba a comprar dólares, el dólar aumentaba y le parecía inexplicable? Y hasta incluso desaparecían en cuevas que ¿Te acordás, Federico, de eso? Porque fue épico. Tremendo. Había economistas en la mesa que estaban así, diciendo, Por eso, cuarto año del secundario, tercero. Tampoco podés salir a matarlo, ¿no? Decirle, che, me parece que sos un burro. No, se hicieron los... No, asentían no con el mentón. tomamos una fake news, digo. Esto es así, ¿no? La banca Simon es así. La banca Simon es la propuesta de Milei, no se aplica en ningún lugar del mundo, ¿no? Entonces, bueno. Seríamos como un caso testigo. ¿Por qué se aplicaría en Argentina si no se aplica en ningún lugar del mundo? O sea, eso es como dice Milei, es una falacia, entonces. Es lo que decimos, Milei, las propuestas que dice no están para nada probadas que puedan realizarse, pero es el único que está proponiendo algo concreto. El resto de los candidatos son eslóganes, ¿no? Larreta le pregunta por el FCN y dice hay que hacer un plan integral. No explican en qué se trata ese plan integral. Integral, chicos, no ni dos entienden. medidas. Como el arroz, el pan. Bullrich, cuando le preguntaron de economía, dijo estamos en una hiperinflación, superinflación, deflación, mezcló todo, no se entendió nada. Y bueno, el Frente de Todos, que todavía no define candidato, me parece que una de sus ejes de campaña tiene que ser muy fuerte, una propuesta concreta para decir qué es lo que no hicimos en estos 4 años que podemos hacer y que puede mejorar la vida de la Pero gente. ahí la explicación es por qué no lo hiciste hasta ahora. Ahí tendrá que decir, bueno, la pandemia. ¿Por qué no lo hizo hasta La ahora? pandemia, la sequía, la guerra y todo lo demás. O dirán, yo no era el presidente. Faltan 7 Depende del minutos candidato. para las 11 de la noche. Seguimos hablando de todos estos temas después del corte. Ya volvemos.